Tú, sí, tú ahí, que estás viendo esto en el móvil mientras crees que controlas tu vida. Para antes de seguir deslizando y perderte en memes, suscríbete ahora y activa la campana. No porque yo lo diga, sino porque si te interesa que te cuenten la verdad oculta detrás de los mitos y los imperios, esto te va a volar la cabeza. Ahora sí, hablemos de Tezcatlipoca, el dios azteca del espejo humeante, ese que no solo te observa, sino que decide tu destino mientras tú te crees libre. Juc, el espejo que todo lo ve. Mucho antes de que Tenochtitlan fuera el centro de un imperio que cortaba cabezas y ofrecía corazones a los dioses, existía un poder que lo sabía todo. Un dios invisible, y a la vez omnipresente, escondido detrás de un espejo de obsidiana que no miente. Su nombre, Tezcatlipoca. Este tipo no era un dios bonito, ni un héroe que lucha contra monstruos. No, era el dios del caos, de la noche, del destino, y sobre todo, de la vigilancia. Sí, exactamente como tu smartphone, como tu red social favorita, como esos sistemas que dicen protegerte pero lo que hacen es mirarte mientras duermes. Solo que Tezcatlipoca lo hacía mejor, sin wifi, sin notificaciones, y con un poquito más de estilo. En la cosmovisión mexica, este tipo era el amo de todo. El espejo humeante no es un nombre poético por casualidad. Imagina un dios que puede darte felicidad o quitarte todo al instante, que puede elevarte a la gloria y a la siguiente, convertirte en polvo. Ese era Tezcatlipoca. Era un dios de dualidades, creador y destructor, joven y viejo, bueno y malo, brillante y oscuro. El equivalente a esos líderes políticos que un día son tus amigos y al siguiente, te borran de la historia. Su rival más famoso, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la luz y el conocimiento. Juntos, representaban la lucha eterna. Caos versus orden, noche versus día, vigilancia versus libertad. Y para comprenderlo todo, hay que ir al principio, donde un sacrificio cósmico marcaría su esencia para siempre. Antes de la Tierra, existía solo un océano infinito, un vacío donde flotaba un monstruo llamado Zipactli. Mitad cocodrilo, mitad pez, con bocas por todo el cuerpo. Un caos puro. Y los dioses hermanos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, tenían que domarlo. Aquí es donde Tezcatlipoca se convierte en leyenda. Y en ejemplo de esto duele, pero funciona. Hundió su propio pie en el agua, y Zipactli lo mordió. Y sí, perdió su pie. Desde entonces, lo vemos representado con un espejo de obsidiana o una serpiente en su lugar. Esto es importante, el primer acto de vigilancia y sacrificio. Tezcatlipoca entendió algo que los mortales seguimos ignorando. Para crear control, para influir en el mundo, a veces hay que dar algo de ti mismo y dejar que te devoren un poquito. Literalmente. Y aquí nace la eterna rivalidad con Quetzalcóatl. Porque nada en la creación mexica es simple, nada es blanco o negro. Todo es un ciclo de destrucción y reconstrucción. Los aztecas no veían el tiempo como nosotros. Para ellos, todo era ciclo, creación, destrucción, recreación, 5 veces, como mínimo. Tezcatlipoca fue el primer sol, el sol de tierra, reinando sobre gigantes. Pero Quetzalcóatl, en un gesto de rebeldía, lo derribó. Tezcatlipoca se convirtió en jaguar y devoró a todos los gigantes, terminando la primera era. Durante el segundo sol, el sol de viento, Tezcatlipoca volvió a dar caña. Huracanes, destrucción, caos, y los hombres convertidos en monos. El tercer sol, el sol de lluvia de fuego, lo mismo. El mensaje era claro. El poder absoluto no necesita aprobación, solo ejecución. Y aquí entra lo conspiranoico. ¿Te suena a un dios que decide tu suerte sin que puedas hacer nada? Exacto. Tezcatlipoca es la metáfora perfecta de los sistemas de control que gobiernan nuestros días. Bancos, gobiernos, algoritmos. Él no engaña, solo actúa,
y tú ya estás dentro del plan. Su espíritu animal, el jaguar, depredador nocturno, elegante, letal, invisible, su equivalente moderno, un sistema que te observa mientras crees que estás solo, y su herramienta más poderosa, el espejo de obsidiana, Tezcatl. Con él podía ver todo, predecir el futuro y manipular a los mortales. Sí, exacto, espionaje avanzado, siglos antes de la NSA o Google. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, está bajo la mirada del espejo. Para los tlatoanis, tener un espejo era símbolo de poder. Hoy lo tenemos en el móvil. Diferente material, misma función. La historia de Tolan es una clase magistral de manipulación psicológica. Quetzalcóatl gobernaba pacíficamente, prohibiendo sacrificios humanos. Tezcatlipoca no podía tolerarlo. Se disfrazó de viejo inocente, le ofreció pulque y... catástrofe. Quetzalcóatl rompió sus votos y se exilió. Resultado: fin de la Edad de Oro, inicio del caos. Moral conspiranoica. Incluso el más poderoso puede caer por un pequeño engaño. Y Tezcatlipoca es el recordatorio de que la vigilancia y la manipulación son herramientas universales, antiguas y siempre efectivas. El Ixiptla, la representación humana de Tezcatlipoca, vivía como Dios durante un año entero, rodeado de lujos y adoración. Pero al final, se sacrificaba voluntariamente. Lección conspiranoica. El poder real se disfraza, se celebra y se perpetúa a través del control social. La población cree que es libre, el Ixiptla cree que es divino, y al final todos cumplen el ciclo del dios. Su vida es una metáfora de cómo los sistemas de control usan la ilusión para mantener el orden. Al final, ¿Tezcatlipoca era malo? No, era necesario. Sin su caos, sin su vigilancia, sin su manipulación, el mundo se habría estancado. La dualidad era su ley, noche y día, destrucción y creación, control y libertad. En el espejo de obsidiana está la lección. El orden no es natural, se impone. La libertad es relativa y la vigilancia, inevitable. Piensa en tus apps, tus redes, tus datos, y luego mira tu reflejo. El espejo humeante no ha cambiado mucho en 1000 años, solo que ahora está digitalizado. Conclusión. Tezcatlipoca. Hoy Tezcatlipoca no es solo un dios azteca, es un arquetipo. Su mensaje: nada es para siempre, y alguien siempre te está observando.